coche. Y tenemos que llamarlo, porque Dios nos ha creado para su gloria, pero nos ha creado para que recibamos bendición de Él y seamos bendición para otros. Por eso Abraham dijo, te bendeciré y tú bendecirás a otros. Hoy Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros, pero tenemos que hacer lo que ha dicho el Señor, llamar a las cosas que no son como si lo fueran. Amén. Aquí hay personas que están esperando una promesa, pero la promesa no va a venir si nosotros no la hablamos. Nosotros tenemos que hablar y decir, yo tengo mi milagro, ya tengo mi bendición. Yo siempre lo digo para testimonio, hermanos, que yo quería casarme. Yo quería tener a mi compañero, a mi marido. Y me acuerdo que oraba, Señor, mira que yo quiero un esposo, Señor, esto y lo otro. Y un día, orando, vino un ministro de Argentina, era un pastor y estaba orando. Y entonces vino donde, no se dice junta, junto a mí, vino cerca de mí, ¿no? Y porque el otro día el pastor me corrigió, me dice, no se dice en Salamanca, no se dice junta, no se dice. Se acercó a mí, así, se acercó a mí y me dijo, eso que le estás pidiendo al Señor, el Señor te lo tiene concedido. Y yo, claro, hermano, le pido tantas cosas al Señor. Digo, ay, Señor, ¿y cuál es? Porque la verdad, te pido tantas cosas, el trabajo, el dinero, la salud, mis padres, mi familia, mi niña, mi coche, ni eso. Espera, Señor, ¿y qué? Digo, Señor, ¿no será que me vas a dar un esposo? Ay, Señor, es que si me viene esa bendición, si me viene esa bendición tengo que hacer hueco en los armarios, porque tengo los armarios todos llenos, y el cuarto de baño todo lleno. Y entonces, hermanos, yo llegué a mi casa y por fe vacié un lado del armario, para que ese lado estuviera el de mi esposo. Vacié un lado de la mesilla, vacié un lado del cuarto de baño el armario, porque yo le creía a Dios. Y yo hice de cuenta que ya venía. Y en meses yo conocí al pastor. En meses. Y yo después siempre ponía el bolso, todas las cosas, la chaqueta en el asiento del copiloto del coche. Yo iba conduciendo en la chaqueta, el bolso, las llaves o lo que sea, todo encima. Y lo ponía atrás para cuando viniera mi esposo. Yo, padre, por fe, yo tengo que dejar ese lugar ahí al lado, libre. Por fe. A mí, yo salía de la iglesia y digo, chicas, hermanas, me voy que me espera mi esposo. Adiós. Y todos, ¡qué graciosa! Pero yo lo decía por fe. Y yo ahora estoy diciendo que me va a venir una casa nueva. Amén. Que yo voy a llegar a mi peso ideal que Dios me creó en el nombre de Jesús. Amén. Que mi vida económica va a prosperar. Aquí hay varios hermanos que vamos a llegar al peso en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aquí hay personas que van a dejar el peso en el 2018 y se van a poner en el peso ideal. En el nombre de Jesús. El otro día hablando con mi madre y me dice, bueno, ¿y qué tal llevas las cosas de la dieta y eso? Le digo, estoy en los huesos. Estoy en los huesos. Y mi madre, ay, qué graciosa, qué graciosa. Digo, sí, por fe, estoy en los huesos. Cojo la ropa, hermanos. Y yo cojo la ropa y digo, bueno, es que esto como me va a quedar grande, ya lo voy a poner aquí a un lado. Por fe, hermanos. Y así, hay personas que necesitan oír las cosas que no son como si lo fueran. Y yo lo cuento porque no es porque quiera hacerme la graciosa, es que yo sé que cuando yo hablo esto, a gente le está llegando la fe. Porque la fe viene por el oír. Amén, aleluya. Oír la palabra y oír el testimonio de Dios. Entonces, necesitamos declarar la palabra, nuestro milagro, nuestra promesa, darlo por hecho. Nosotros nos han profetizado en esta iglesia que viene avivamiento. Amén. Que viene un avivamiento. Amén. Que nos va a quedar la iglesia pequeña. Que viene incluso finanzas nuevas. Un montón de bendición. Y hermanos, nosotros le creemos y cuando llegamos aquí abrimos las llaves. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. Porque esa palabra Dios nos la dio y la tenemos que declarar a los huesos secos. Amén. ¿Cuándo va a venir el avivamiento? Yo no lo sé, cuando sea lo que Dios quiera. Pero mi trabajo es decir lo que, llamar las cosas que no son como si lo fueran. Amén. Nosotros aquí, esta iglesia, cogimos las sillas, cogimos todo y le creímos a Dios. Y la gente decía, están locos. Si no va nadie. Pero estáis ahí. Era como cuando el rey Nabucodonosor fue a mirar los leones. Daniel, ¿estás muerto ahí o sigues vivo?
Y mucha gente dice, pero aún seguís ahí. Seguimos porque le creemos a Dios. Amén, aleluya. Así que, hermanos, tenemos que llamar las cosas que no son como si las fueran. Dile, viene la parte 3. Viene la parte 3. Dice, la fe viene por el oír. Entonces, cuando nosotros llamamos las cosas que no son como si lo fueran, la fe te viene por el oír. Si tú dices, soy bendecido, me viene mi trabajo, viene mi bendición. Cuando tú hablas tu bendición, tu fe aumenta. Amén. Aumenta porque tú estás hablando la promesa. Y ya no hablas tú, habla Dios. Porque Jesucristo, cuando estaba en el desierto, le dijo al diablo, escrito está. Escrito está. Dios lo había dejado escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que decir, escrito está. Amén. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Escrito está que a mí me profetizaron que yo voy a predicar la palabra. Escrito está que a mí todo me va a salir bien. Y necesitamos, hermanos, en el Salmo 23, porque muchas veces vivimos y estamos así atemorizados por las circunstancias de la vida y del problema. Pero Dios dejó escrito la palabra de Dios para vivir por esa palabra. Dice el Salmo 23, que muchos lo conocemos, pero es necesario leerlo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo no sé si estás cansado o cansada, pero cuando estamos en ese agotamiento físico, dice, Señor, ahora llévame a lugares delicados pastos para descansar. Necesito descansar. Y hermanos, Dios lo hace. Dios lo hace, porque yo me tengo encontrado muy cansada y decirle, Señor, renueva mis fuerzas, y de repente venir una fuerza y dice, gloria a Dios. Delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Confortar mi alma es que tú te quedas satisfecho, que tú estás contento, que tú estás pletórico. Amén, ahora aleluya. estáis recibiendo esa palabra, estáis recibiendo la palabra y os estáis sintiendo completos, ¿sí o no? Amén, aleluya. Porque Dios os está confortando el alma. Entonces tú dices, ay Señor, gracias, que todo me va a ir bien, tú me vas a proveer, tú me vas a dar esa bendición, tú me vas a dar mi promesa, mi milagro. Y ahí viene quedar confortado nuestra alma. Dice, me guiarás por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Mañana salimos ahí, viene un problema y dice, aunque. Le tenemos que decir así a las circunstancias. Le tenemos que decir así a nuestros problemitas. Amén. El problemita viene y le dices, mira, ¿conoces esta palabra aunque? Pues aunque te la voy a decir. Aunque tengo este problema, Dios estará conmigo. Aleluya. Aunque tengo esta gordurita aquí que la ropa me aprieta, Dios estará conmigo. Y aunque solo tengo 5 euros en la cartera, Dios está conmigo. Y aunque esa persona me tuerza la cara, Dios está conmigo. Y aunque no me venga la solución al problema, Dios está conmigo. Amén. Así que dígale, Dios está conmigo. Dios está contigo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que poner por fe, creer esa palabra y ponerla por fe. Así que vamos a decir 5 veces, porque son 5 puntos y 5 veces que lo vamos a decir. Voy a creer. 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 Y voy a creer. Voy a creer. Vamos a creer a Dios. Amén. Así que, creyéndole a Dios, y cuando, hermanos, se nos flaqueen las fuerzas, acordamos de voy a creer, voy a creer, voy a creer, voy a creer y voy a creer. Y el problema se va. Porque aunque tengo este problema, Dios está conmigo. Hermanos, 5. Decir 5 veces Dios está conmigo, Dios está conmigo cuando nos venga el problema. Y viene el paso 4. Viene el paso 4. Moverme por fe. Dice en Santiago, le voy a pedir al hermano, pastor Manolo, si puede leer Santiago capítulo 1, versículo 25. Aleluya. Y le voy a pedir al pastor que lea Santiago también, pero 2, capítulo 2, versículo 14 al 26. Hermanos, si lo
¿Tienes? Voy. Sí. Aleluya. A ver si lo encuentro. Santiago 1, 25 y luego el pastor Santiago 2, del 14 al 26. Gloria a Dios. Santiago 1:25. Sí, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, aleluya. Amén. Y el Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Exactamente. Pero en el 17, leen el 17, que es el versículo clave. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, las obras, o sea, la fe sin obras es muerta. Ay, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, pero no haces nada. Si tú le crees a Dios, que Dios te va a dar un trabajo, tú tienes que hacer currículums, los currículums los tienes que entregar, tienes que preguntar aquí, miren, necesitan gente para trabajar, tienes que ir a preguntar, tengo aquí todo lo que nosotros estamos esperando del milagro, de la promesa, tenemos que movernos por fe. O sea, conocer a Dios, creerle a Dios, llamar las cosas que no son y movernos. Nosotros dice que el que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Necesitamos movernos. Yo quiero tener una casa nueva. Pues tendré que buscar alguna casa, mirar en internet, preguntar, oye, ¿sabéis de alguna casa? ¿Sabéis esto? Si yo quiero un coche, tendré que ir a mirar coches. Si yo quiero adelgazar, tendré que mirar dietas. Si yo quiero prosperar, tendré que mirar maneras de prosperar en la vida. Entonces, tenemos que movernos. Así que dile al de al lado, tenemos que movernos. Tenemos que movernos. Así que, hermanos, y ya para acabar, vamos con el paso 5 y último. En Deuteronomio 8, del 11 al 20, se lo tiene el pastor, lo vamos a leer. Yo voy a leer Efesios. Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Sí, está el 20. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les servieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que, hermanos, nosotros en el año 2019 Dios nos va a bendecir. Amén. Pero Dios nos advierte de no olvidarnos de Dios, porque Dios es el que nos da la bendición. Porque a veces, hermanos, nosotros mismamente aquí en la iglesia oramos por gente por trabajo y luego después se ponen a trabajar y luego ya no vienen a la iglesia.
cuando fue Dios que le dio el trabajo. Hay gente que le ha pedido a Dios un hijo, Señor, bendíceme con un hijo. Yo conozco gente que Dios le ha dado la bendición de tener hijos y luego como los niños están malos, como los niños se portan mal, como los niños no sé, y no vienen a la iglesia. Y de hecho he conocido padres que Dios le ha dado hijos después de muchos años y por causa de los hijos, es que los niños también tienen que pasear y si estamos en el culto todo el fin de semana, si Dios fue los que te dio los hijos. Dios fue el que te dio la bendición, Dios fue el que te dio el trabajo, Amén. Dios fue el que te dio la salud, Dios fue el que te restauró el matrimonio, Dios fue el que te dio el marido o la mujer. Y no podemos, y Dios nos dice, cuidado de no olvidarnos, porque Dios nos bendice, pero luego nosotros nos olvidamos. Y hermanos, eso luego trae problemas. Amén. Trae problemas, porque Sí. si Dios te da el trabajo, y a ti el trabajo te aparta de Dios, de no estar agradecido con Dios, ten por seguro que ese trabajo luego te va a traer problemas en tu vida. Y los hijos luego te van a tener problemas. Porque Dios te ha dado eso no para apartarte de Él. Dios te ha dado eso para que tú lo disfrutes, para que tú vivas en bendición y para que seas de bendición para otros. Amén. Pero si tú le pides al Señor un hijo y luego por causa del hijo no vas a la iglesia, dices, ay, qué bien, qué gloria es esa. No le das la gloria al Señor. Porque tú eso lo disfrutas tú, pero no compartes esa bendición. Por eso tenemos que guardarnos de cuando Dios nos bendiga. Dios nos va a bendecir, hermanos. ¿Lo creemos, sí o no? Amén. Pues luego darle la gloria a Dios. Porque dice en Efesios, en el capítulo 1 al 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como en la tierra. Y en Él, asimismo, tuvimos herencia, que es la bendición que tenemos en el Señor, así, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el 12, que es el versículo clave, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, primeramente, los que esperamos en Cristo. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice y le damos la gloria a Él. Le damos la gloria a Él. Así que, hermanos, nos ponemos de pie. Esta es la palabra. Son 5 cosas para ponerlas en práctica y vamos a ser bendecidos. Nos ponemos en pie para orar. Luego ya viene el pastor y presentamos la... ¿Tenemos lo de la Santa Cruz? Ah, bueno, luego lo preparamos. Aleluya. Bien, nos ponemos de pie, cierra tus ojitos ahí un momentito y declara conmigo. Este año, 2019, será el mejor año de mi vida. Este año, 2019, es el año favorable del favor de Dios en mi vida. Y lo que no alcancé ni tuve todos estos años, este año 2019 lo tendré en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Dile al que tienes al lado, este año va a ser el mejor año. Amén. Bueno, hermanos, sin más, deciros que disfrutéis con la familia estos días de despedida del año y entrada del nuevo año. Que el Señor os bendiga completamente y que luego aquí en este púlpito vayamos mes tras mes. El Señor me ha bendecido en esto, el Señor me ha bendecido. Nosotros hemos declarado que el Señor nos iba a bendecir y que podamos testificarlos para la gloria de Dios. Así que el Señor os bendiga. Amén. Amén.